Ver este recinto lleno de adoradores del verdadero Dios en su santo día. Quiero también extender un saludo muy cordial a aquellos que están en el auditorio. Anoche yo llegué un poco tarde y entré acá y había gente parada por todas partes, así que yo dije, me voy al auditorio, y me sorprendí porque había como la mitad del auditorio estaba lleno. Gloria a Dios. Hay gran interés espiritual entre el pueblo de Dios. Antes de que abramos la palabra del Señor en esta mañana, queremos pedir su bendición especial. Nunca debemos abrir la palabra del Señor sin oración. Así que les invito a que junto conmigo inclinen sus rostros y vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por este precioso sábado que nos concedes. Gracias porque tenemos este oasis en el tiempo, cuando podemos tomar tiempo para honrarte y glorificarte y para recargar nuestras baterías espirituales. Pedimos, Padre, al abrir tu palabra en esta mañana, que tu Santo Espíritu nos acompañe. Abre nuestras mentes y corazones, no solo para comprender, sino para recibir y practicar aquello que estudiemos. Te damos gracias, Señor, por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Primero quiero agradecerle al pastor Gates por darme el privilegio de venir para hablar aquí en estos días en este Congreso de Misiones. Veo también allí a su esposa. Qué bueno que pueden viajar juntos y venir a este congreso. De vez en cuando viajo, me encuentro con el pastor Gates. La última vez que estuvimos juntos fue, creo que en Panamá, por allá en el occidente de Panamá, en la provincia de Chiriquí, y fuimos compañeros de cuarto, y allá pudimos hablar por muchas horas sobre teología, sobre profecías, sobre la obra. Disfruté mucho el tiempo. Y lo más interesante es que no ronca. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo a Gálatas, el capítulo 4 y el versículo 4. Gálatas, el capítulo 4 y el versículo 4. Es un texto que todos conocemos muy bien. Ojalá hayan traído sus Biblias, porque vamos a usar la Biblia prolíficamente en nuestra presentación de esta mañana. Gálatas 4 y el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La frase especial que quiero subrayar es la que dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo. Vamos a notar en nuestro estudio esta mañana que cada evento de la vida de Jesús fue planificado de antemano, y había un itinerario exacto que marcaba cada evento de la vida de Jesús. En cuanto a este versículo, quiero leerles una cita del Espíritu de Profecía, El deseo de todas las gentes, página 23, a donde la sierva de Dios comenta sobre Gálatas 4 y el versículo 4. Dice lo siguiente: la venida del Salvador había sido predicha en el Edén, cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa. Esperaban que se cumpliese pronto. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Los que la recibieron primero murieron sin verlo. Desde los días de Enoc, la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición, y sin embargo no había venido. La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento,
pero no todos interpretaban correctamente el pasaje. Transcurrió un siglo tras otro y las voces de los profetas cesaron. La mano del opresor pesaba sobre Israel y muchos estaban listos para exclamar: se han prolongado los días y fracasa toda visión. Pero, aquí viene la parte clave, pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Qué tremenda cita. Para los seres humanos la venida de Jesús se tardó, pero para Dios no. Los planes de Dios no conocen ni premura ni demora. Y como les mencioné, toda la vida de Jesús, los eventos y también el calendario fue planificado antes que Él viniera a este planeta. Y mientras Jesús estuvo aquí, por su comunión con Dios a través de la oración, su comunión con Dios a través del estudio de las Escrituras, su comunión con Dios observando las ceremonias de la nación judía y su comunión con Dios a través de la observación de la naturaleza, de día en día Dios le revelaba a Jesús cada evento de su calendario, no solo el evento, sino cuándo debía desempeñar ese evento. Por eso dijo Jesús en el Evangelio según San Juan, el capítulo 5 y el versículo 30: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y cuando dice según oigo, está hablando de oír a su Padre. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En estos días se están celebrando los Olímpicos en la ciudad de Vancouver, en el departamento de British Columbia, en Canadá. Una de las cosas que me maravilla son aquellas personas que patinan sobre el hielo. Yo creo que ustedes lo han visto. Cómo saltan y dan vueltas y hacen piruetas. Y uno dice, pero qué espectacular lo que hacen estas personas. Pero ¿saben ustedes que cada movimiento de esa persona que patina es planificado y practicado centenares, si no miles de veces? De tal manera que cuando ellos patinan sobre el hielo, lo único que hacen es implementar el plan que se ha elaborado desde antemano. Y así fue con el Señor Jesucristo. Antes que Él viniera, cada evento de su ministerio había sido planificado no solamente con relación al evento, sino también con relación al momento exacto cuando debía suceder. Cuando Jesús iba a Nazaret, no iba sencillamente por ir a Nazaret, sino por comunión con su Padre. Su Padre le dijo: es tiempo de ir a Nazaret. Tenemos un ejemplo de esto en la Biblia, en el caso del ciego que se menciona en Juan el capítulo 9, el ciego de nacimiento. ¿Por qué nació este ciego? Fíjense lo que dice el Evangelio según San Juan, el capítulo 9 y el versículo 41. San Juan el capítulo 9 y el versículo 41 nos da la razón específica por la cual este ciego nació en este mundo cuando nació. Dice allí, y esta pregunta la hacen los discípulos: ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: no es que éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este hombre nació para que la obra de Jesús se manifestara en él. Ya este evento se había planificado desde antes que Jesús viniera a este mundo. Quiero que notemos algunos versículos de la Biblia
a donde Jesús usa una expresión muy interesante. Varias veces Él dijo, mi tiempo no ha llegado. En otras ocasiones dijo, mi hora no ha llegado. Vamos a examinar algunos de esos versículos. Juan, el capítulo 2 y el versículo 4. San Juan, el capítulo 2 y el versículo 4. Aquí Jesús está en la boda de Caná. Y claro, su madre viene y le dice, no hay vino. Y fíjense lo que dijo Jesús. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ahora vamos a ver en unos momentos qué significa no ha venido aún mi hora. En Juan 7 y el versículo 6 y el versículo 8 encontramos a los hermanos de Jesús diciéndole, ve a la fiesta de tabernáculos, debes ir a la fiesta de tabernáculos. Y fíjense lo que dijo Jesús en el versículo 6, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo está presto. El versículo 8, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Jesús está diciendo que Él tenía un calendario de eventos y el tiempo para Él hacer esto todavía no había llegado. Y la Biblia nos dice que eventualmente Jesús sí fue a la fiesta de tabernáculos. Noten Juan, el capítulo 7 y el versículo 30. Vez tras vez en el Evangelio de Juan encuentra uno este concepto. Juan 7 y el versículo 30. Jesús acaba de decir, mi Padre me envió a este mundo. Y dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Nadie le pudo poner un dedo encima, porque no había llegado su hora. Noten Juan el capítulo 8 y el versículo 20, vez tras vez, Juan 8 y el versículo 20. Jesús acaba de decir, ustedes no me conocen a mí, ni tampoco conocen a mi Padre. Y fíjense la explicación que se da. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Ahora noten que al final de su vida Jesús cambia la expresión. Juan el capítulo 12 y el versículo 23, y luego vamos a saltar al versículo 27. Juan 12 y el versículo 23. Aquí Jesús le está hablando a Felipe y a Andrés. Dice, Jesús les respondió. Ahora fíjense la diferencia. Ha llegado mi hora. Esta es la última semana de su ministerio terrenal antes de su muerte. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y luego en el versículo 27 dice Jesús, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Ahora Jesús dice, ha llegado la hora. Noten Juan 13 y el versículo 1. Inmediatamente antes de que Jesús entra al aposento de alto con sus discípulos para lavarle los pies y celebrar la cena del Señor, dice en Juan 13 y el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Nuevamente dice, cuando Jesús está en el aposento alto, que había llegado ¿qué? Su hora. Y en la gran oración sacerdotal de Jesús, en Juan 17 y el versículo 1, encontramos Jesús derramando su corazón al Padre en el huerto del Getsemaní. Y fíjense la explicación que se da antes de que Él comienza esa oración. Dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, y luego empieza la oración, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo,
para que también tu Hijo te glorifique a ti. No ha llegado mi tiempo, no ha llegado mi hora, pero al final de su vida dice: ha llegado la hora. En el Ministerio de Curación, página 380, encontramos una declaración extraordinaria del Espíritu de profecía. Dice la sierva del Señor, escuchen bien: Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. Jesús no dijo: hoy voy a ir a Caná y mañana voy a estar en Capernaum. Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. Aceptó los planes de Dios para él, y día tras día el Padre se los revelaba. Ahora, esa es una cita extraordinaria, pero hay una más extraordinaria todavía. Se encuentra en El deseo de todas las gentes, página 121. Yo leí esta cita y quedé pasmado. Dije: increíble, cada microevento de la vida de Jesús antes que viniera fue planeado. Y durante su vida Jesús sencillamente decía: Padre, ¿cuáles son los planes de hoy? ¿Y a qué horas tengo que estar en tal y tal sitio? Evento y hora planeados antes de que Jesús viniera. Noten esta cita extraordinaria. Las palabras "aún no ha venido mi hora" indican que todo acto de la vida terrenal de Jesús se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. ¡Qué bárbaro! Leo de nuevo. Las palabras "aún no ha venido mi hora" indican que todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. Ahora escuchen: antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él, perfecto en todos sus detalles. Es decir, el Padre y el Hijo se sentaron en la eternidad y dijeron: vamos a planear todo lo que va a pasar mientras tú estás allá. ¿Cuándo vas a estar en Nazaret? ¿Cuándo vas a estar en Capernaum? ¿Cuándo te vas a encontrar con un leproso? ¿Cuándo te vas a encontrar con un ciego de nacimiento? Sigue diciendo. Y ustedes dicen: bueno, entonces no había duda de que Jesús iba a ganar la victoria, porque ya sabía todo de antemano. El asunto es que cuando estuvo aquí no lo sabía, sino por oración, por el estudio de las profecías de la Biblia, por observar las ceremonias del templo y por su comunión con la naturaleza. Porque tenía comunión con su Padre. El Padre no le revelaba los 3 años y medio de ministerio por adelantado, sino que cada día el Padre le decía qué iba a hacer. Fíjense lo que sigue diciendo: pero mientras andaba entre los hombres. Ve, la hermana Guay acaba de decir que el plan se trazó desde la eternidad. Lo sabía todo Jesús. Pero dice: pero mientras andaba entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el momento señalado, no vacilaba en obrar. Con la misma sumisión, esperaba hasta que llegase la ocasión. Es extraordinaria esa cita, hermanos y hermanas. ¡Qué tremendo! Todo evento de la vida de Jesús planeado de antemano. Y Jesús lo único que tenía que hacer era mantenerse en comunión, en comunicación con su Padre, a través de los medios que Dios dio, para que el Padre le revelara cada día lo que él debía hacer, dónde debía ir, qué debía hablar y con quiénes se debía encontrar. Un ejemplo de esto lo encontramos la primera vez que Jesús visitó el templo de Jerusalén, cuando tenía 12 años. Quiero leer una cita que encontramos en El deseo de todas las gentes, página 58 y 59, a donde la hermana White comenta la primera visita de Jesús al templo, cuando él observó las ceremonias o el ceremonial majestuoso del templo. Dice aquí: por primera vez el niño Jesús miraba el templo, veía a los sacerdotes de albos vestidos cumplir su solemne ministerio,
contemplaba la sangrienta víctima sobre el altar del sacrificio. Juntamente con los adoradores se inclinaba en oración, mientras que la nube de incienso ascendía delante de Dios. Presenciaba los impresionantes ritos del servicio pascual. Día tras día veía más claramente su significado. ¿Quién le estaba revelando el significado al observar el ceremonial del templo? Su padre. Sigue diciendo: todo acto parecía ligado con su propia vida. En otras palabras, él ve y dice: ese soy yo, eso tiene que ver conmigo. Sigue diciendo: todo acto parecía ligado con su propia vida. Se despertaban nuevos impulsos en él, silencioso y absorto. Nos podemos imaginar al Señor Jesucristo reflexionando y mirando así. Dice: silencioso y absorto, parecía estar estudiando un gran problema. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. En el Antiguo Testamento había muchas profecías que indicaban que iba a ser Jesús y cuándo las iba a hacer. Por ejemplo, y dicho sea de paso, yo le digo a estas profecías, yo las llamo vislumbres del calendario de Cristo, porque todo esto había sido planificado de antemano. Por ejemplo, repartieron los vestidos de Jesús, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo murió, pues en el Salmo 22:18 dice: repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Ya eso estaba escrito de que iba a pasar. En el Salmo 69:2 ya estaba profetizado de que Jesús iba a decir: sed tengo. Dice allí: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Exactamente lo que ocurrió 1000 años después. Inclusive había una profecía que declaraba lo que iban a decir sus enemigos al pie de la cruz. En el Salmo 22:7 y 8 dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se complacía. Esas son las palabras de los enemigos al pie de la cruz, y las palabras fueron escritas 1000 años antes que Jesús viniera. Vislumbres del calendario de Cristo. Eso demuestra que el plan ya se había elaborado. Entonces, bueno, si el plan se elaboró, entonces no podía fracasar. Sí podía fracasar, porque Jesús podía decirle al Padre: no voy a seguir tu plan. Inclusive las palabras de Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, están idénticas en el Salmo 22 y el versículo 1. Y en el Salmo 31:5 están las palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, todos los eventos de la vida de Jesús estaban cuidadosamente planificados desde la eternidad, y día a día Jesús dependía de su Padre para su Padre revelarle cuáles eran sus planes. Pero ahora queremos hacernos la pregunta: ¿será igual con nosotros? Sí, porque hablar de Jesús, decir: no, pero Jesús era Jesús, Él era Dios, y Dios tenía un plan especial para Él. Ahora quiero terminar la cita que leí del Deseado de todas las gentes, página 380. Leí solamente la primera parte, escuchen con cuidado. Dice: Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales, aceptó los planes de Dios para él, y día tras día el Padre se los revelaba. Ahora escuchen lo que la sierva de Dios sigue diciendo: así deberíamos nosotros también depender de Dios para que nuestras vidas fueran sencillamente el desenvolvimiento de su voluntad. A medida que le encomendemos nuestros caminos, Él dirigirá nuestros pasos. La sierva de Dios dice que como fue con Jesús, puede ser con ¿quiénes? Con nosotros. En el Ministerio de Curación, página 380, la sierva de Dios
nos dice esto: son muchos los que al idear planes, son muchos los que al idear planes para un brillante porvenir, fracasan completamente. ¿Quiénes fracasan? ¿Los que qué? Los que se idean planes para un brillante futuro, dice, fracasan completamente. Y luego la hermana White dice: dejad que Dios haga planes para vosotros. Como niños, confiad en la dirección de aquel que guarda los pies de sus santos. Y luego viene esta cita famosa: a veces nos pasan cosas desagradables en nuestra vida. Claro que sí. Y esta cita que estoy leyendo, aunque está en el ministerio de curación, también está en el deseo de todas las gentes. La hermana Guay está hablando de Juan el Bautista. Ustedes miren la vida de Juan el Bautista, qué hombre consagrado a Dios. ¿Y saben cuál fue la recompensa de él? Terminar en la cárcel, y Jesús ni siquiera se dignificó en visitarlo. Y esto lo digo, no lo digo por echarle pestes a Jesús, sino porque había un plan. A ver qué se hizo esa página. Atrás, muy bien. Gracias a Dios por el aire acondicionado. Aquí viene la cita, escuchen bien. Cuando vienen problemas y dificultades, démosle honra y gloria a Dios, porque Dios tiene un plan. Dice: Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían, si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del designio que cumplen como colaboradores con Dios. Es diferente ver las cosas cuando las estamos pasando y ver las cosas en retrospección. Porque cuando hemos pasado por la circunstancia difícil, como Juan el Bautista, que por cierto murió en paz, porque finalmente comprendió cuál era el ministerio de Jesús. Cuando Juan el Bautista miraba hacia atrás, veía la mano de Dios. Aunque estoy en el calabozo, aunque me van a cortar la cabeza, Dios tenía un plan. ¿Y cuántas personas no serán salvas como resultado del testimonio de Juan el Bautista? Es diferente ver las cosas cuando las estamos pasando que cuando miramos hacia atrás. Y cuando miramos hacia atrás, le decimos al Señor: Señor, no lo hubiéramos hecho de ninguna otra manera. Gracias por haberlo hecho de esa forma. Saben, me hace pensar de la historia de Esther. Es una historia espectacular. Ustedes recuerdan que se había dado un decreto de muerte en contra del pueblo de Israel. Y la única esperanza del pueblo de Israel se encontraba aparentemente ¿en quién? En Esther, que fuera ante el rey e intercediera ante el rey para que diera un decreto de que los judíos se pudieran defender, para que toda la nación no fuera aniquilada. Y en una conversación que tuvo Mardoqueo con Esther antes de que ella entrara al rey, discernimos algo muy interesante. Esther 4 y el versículo 13 y 14 encontramos estas famosas palabras: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. No creas que porque tú vives en la casa del rey tú te vas a escapar. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro, ahora escuchen bien, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. ¿Tenía Dios un plan para Esther? Tenía un plan. Era el plan de Dios de que ella en ese momento estuviera allí, en ese momento histórico, para ir a interceder ante el rey. Pero Dios no está obligado a seguir los planes con nosotros. Él puede cambiar los planes si nosotros no respondemos. Si nosotros rehusamos seguir el plan, Dios puede ir a un plan B. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y luego dice: y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Tenía Dios un plan exacto para Esther? Lugar, tiempo, exacto. Pero ella podía escoger si iba a seguir el plan
o si no iba a seguir el plan. Y Dios dice: si tú no sigues el plan, yo entonces invito a otro a cumplir el plan. Mi plan se va a cumplir contigo o sin tu persona, pero prefiero que se cumpla contigo. ¿Quién podría olvidar la historia de José? Yo pregunto, ¿ustedes creen que la vida de José fue un montón de accidentes? ¿Coincidencias? Pareciera. Oye, este muchacho que era un buen muchacho, consagrado a Dios, amaba a su familia. Imagínense ustedes, allá termina como esclavo en la casa de Potifar, sin haberle hecho mal a nadie. Y luego, por ser fiel al mandamiento, no cometerás adulterio, termina en el calabozo. Hubiera sido muy fácil, como muchos hoy en día, para José decir: ve, uno se consagra a Dios y mira lo que Dios le da a uno. Uno sigue los caminos de Dios y mira, no vienen sino males. ¿De qué vale servir a Dios? Pero la sierva de Dios dice que en camino a Egipto, José dijo: yo sé que Dios tiene un plan. Yo no sé cuál es el plan ahora, pero Dios tiene un plan y yo voy a cooperar con ese plan. Y paso a paso, José siguió los pasos que Dios había trazado. Y ustedes conocen la historia, qué extraordinario. Terminó en la casa de Potifar con un motivo muy especial. Tenía que aprender administración. Ahí aprendió a administrar. Necesitaba saber administrar porque tenía que administrar todo el alimento de Egipto. Para eso necesitaba experiencia. Dios dijo: te voy a mandar a la casa de Potifar, no en las mejores circunstancias, pero te estoy preparando. Y Dios también sabía que tenía que terminar en la casa de Potifar, porque la mujer lo iba a acusar, y al acusar lo iba a terminar en la cárcel, porque en la cárcel tenía que conocer al copero. Y José no sabía todo esto por adelantado, pero él dice: Dios tiene un plan y yo voy a seguir el plan. ¿Están entendiendo cómo obra Dios? Dios tiene un plan. ¿Y cuál fue el resultado del plan? Yo pregunto, ¿creen ustedes que José veía las cosas de una forma diferente cuando miraba hacia atrás que cuando estaba pasando por las experiencias? Claro que sí. Al final, cuando se encuentra con sus hermanos y los hermanos están llorando y dice: ay, José, perdónanos por lo que te hicimos. José dice: no lloren. Dios me ha mandado a Egipto delante de nosotros, delante de vosotros, para preservar la simiente. Lo dice en el capítulo 45. Es decir, no solamente salvó José a su familia, sino que salvó el linaje de donde finalmente iba a venir el Mesías. ¿Creen ustedes que José dijo: ¿valió la pena? Claro que sí, porque cooperó con el plan de Dios. Podríamos mencionar al profeta Jeremías. ¿Desde cuándo fue llamado Jeremías? Desde su vientre. Vamos a leerlo, Jeremías 1 y el versículo 5. Dios tiene un plan para cada vida, jóvenes y señoritas. Lo único que tenemos que hacer es estar conectados con Dios a través de la oración, el estudio de la Biblia, analizar las circunstancias con inteligencia divina, a través de la contemplación de la naturaleza. Dios puede revelarnos qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos con nuestra vida. Fíjense lo que dice Jeremías 1. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y fíjense que Jeremías se quería resistir al plan. Y yo dije: Señor, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Tenía Dios un plan para Jeremías? ¿Podría Jeremías haberle dicho a Dios que no? Podría haberlo hecho. Pero Jeremías dijo: sí, Señor, aunque no sé hablar, heme aquí, envíame a mí. Y como resultado tenemos el libro de Jeremías y la conducción que él dio
al pueblo de Israel. Espectacular. Cada persona que nace en el mundo, Dios tiene un plan. Y al acercarnos más a Dios en la oración, en el estudio de su palabra, en la contemplación de las circunstancias, pidiendo dirección divina y estando en contacto con la naturaleza, Dios nos revelará ese plan. Permítame contarles ahora una historia trágica para ilustrar qué sucede cuando una persona no acepta el plan. Elena G. de White fue llamada como profeta en diciembre del año 1844, tuvo su primera visión. Pero antes que Elena G. White tuviera su primera visión, Dios llamó a dos otros individuos. En primer lugar, llamó a un hombre que se llamaba William Foy. William Foy nunca entendió lo que Dios quería hacer con él, y por lo tanto Dios no siguió con él tratando de lograr que él sirviera como su profeta. Pero hubo otro individuo llamado Hazen Foss, y Hazen Foss, Dios le dio el cometido y el llamado para ocupar la posición que luego llegó a ocupar Elena G. de White. Ahora permítame leerles, y esto lo voy a leer porque lo puede contar mejor el nieto de la hermana White que yo. En su biografía de la hermana White, fíjense cómo describe esta experiencia la sierva del Señor, o cómo describe el nieto de la hermana White. Un tiempo antes que se le diera la primera visión a Elena en diciembre de 1844, se le había dado la misma visión a Hazen Foss. Se le instruyó que debía contarla a otros, pero él sintió que había estado engañado en el chasco de 1844. También sabía que cualquiera que profesaba tener una visión en ese tiempo era objeto de escarnio y burla, de modo que rehusó obedecer la influencia del Espíritu de Dios. Nuevamente se le acercó al Señor en una visión y le dijo que si rehusaba impartir el mensaje celestial al pueblo, el Señor le daría el mensaje a otro, colocando así su espíritu sobre la más débil de todos los débiles. Pero Hazen aún sentía que no podía sobrellevar la carga y el reproche que vendría como resultado de presentar la visión de Dios al pueblo. Le dijo al Señor que no estaba dispuesto de cumplir la misión. ¿Tenía Dios un plan para él? Un plan tremendo. En ese momento sintió una sensación muy extraña y una voz le dijo: has contristado al Espíritu de Dios. Esto asustó a Hazen. Horrorizado por su testarudez y su rebelión, le dijo al Señor que ahora estaba dispuesto de relatar la visión. Convocó una reunión de adventistas con este fin. Cuando el pueblo se reunió, contó su experiencia y entonces procuró relatar lo que Dios le había mostrado, pero no lo podía recordar. Aunque se concentró al máximo, no pudo recordar ni una sola palabra. Clamó con angustia intensa: se me ha ido. No puedo decir nada y el Espíritu del Señor me ha abandonado. Los que estaban presentes dijeron que esa fue la reunión más terrible de su vida. Ahora escuchen, aquí viene la parte clave. Hazen habló con Elena White en febrero de 1845, solamente un par de meses después que la hermana White recibió su primera visión. Le dijo que aunque no había entrado a la capilla a donde ella había estado hablando la noche anterior, sí se había quedado fuera de la puerta y había escuchado cada palabra que ella había hablado. Hazen le declaró que Dios le había mostrado a ella lo que primero le había mostrado a él. Dijo él: pero yo fui orgulloso, no pude recuperarme del gran chasco.
murmuré contra Dios y anhelaba morir. Ahora son las palabras de Hazen Foss. Entonces sentí una extraña sensación. De ahora en adelante seré como un muerto a las cosas espirituales. Yo creo que Dios me ha quitado las visiones y te las ha dado a ti. No rehúses obedecer a Dios, pues será a riesgo de tu propia alma. Yo soy un hombre perdido. Tú has sido escogida por Dios. Sé fiel en hacer la obra, y la corona que yo podría haber tenido la recibirás tú. Me hace pensar de las palabras de Apocalipsis, el capítulo 3, y el versículo 10 y el versículo 11, de donde vienen las palabras de Hazen Foss. Apocalipsis 3 y el versículo 10 y 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Y luego, ¿qué dice? Retén lo que tienes, para que ninguno ¿qué? Para que ninguno tome tu corona. Dios tiene un plan. ¿Cuántos de nosotros tenemos una comunión tan estrecha con Dios de día a día, que Dios nos revela el plan y sabemos exactamente qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Usted dice, eso es imposible, pastor. No es imposible tener esa clase de comunión. Dios tiene un plan para cada vida. Nos conoció desde antes que naciéramos. Y como con Jesús está dispuesto de revelarnos ese plan, si nosotros permanecemos en comunión con Dios. En los últimos años, yo he estado reflexionando sobre mi vida, sobre la trayectoria de mi vida. Y quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que Dios ha hecho en mi vida, donde yo al mirar hacia atrás veo la mano de Dios dirigiendo de una forma extraordinaria. Le voy a dar una corta nota biográfica. En 1954 mis padres aceptaron un llamado para venir a trabajar al campo misionero. En ese tiempo yo tenía solamente 4 años. Vinieron primero a Medellín, donde mi papá pasó 3 meses estudiando intensamente el idioma de Cervantes, y luego lo mandaron a practicar su español en la iglesia central de Cartagena. No es el mejor lugar donde practicar el español. Ahora, por 10 años, desde 1954 hasta 1964, nosotros vivimos 1 año en Colombia y luego 9 años en Venezuela. Yo estudié toda mi escuela primaria en el Colegio Ricardo Grinis en la ciudad de Caracas. En ese tiempo yo no sabía por qué razón. Ahora yo sé por qué. Porque Dios quería que yo viniera al campo misionero para aprender español y aprenderlo bien, incluyendo la ortografía. A veces yo reto a los hispanos, les digo, tengamos un concurso de ortografía, y casi siempre gano, al menos que sea un profesor de español. Entonces sale uno perdiendo. Pero estudié en nuestra escuela adventista. Mis padres eran esa clase de misioneros como los padres del pastor Gates, donde dijeron que vamos a ir al campo misionero allá, a encerrarnos en un compound, a encerrarnos ahí, todos los misioneros ahí socializando unos con otros y educando a nuestros hijos ahí en Home Study Institute por correspondencia. No, mi papá dijo, si vamos a Colombia y a Venezuela, vamos a vivir como la gente de allá, y nuestros hijos van a estudiar en las escuelas y van a jugar con los niños y van a comer la comida y van a hablar el idioma. Es decir,
Vamos a ser uno con la cultura a donde estamos. Y por lo tanto, creciendo en Venezuela y en Colombia, no solamente asimilé la capacidad de hablar el español, sino también asimilé la cultura. Yo me siento perfectamente cómodo aquí en Medellín. Ave María, pues hombre. Pero había un problema. Cuando yo tenía 14 años y vivía en Venezuela con mis padres, no sabía ni leer ni escribir inglés. Por lo tanto, mis padres dijeron: es tiempo de que Esteban ahora vaya a aprender inglés. Así que me mandaron a estudiar a una institución adventista en el norte de los Estados Unidos, en el estado de Wisconsin. Y ahí estuve 4 años. Primer semestre, la peor nota allá es F. A, B, C, D, F. Bueno, imagínense, si no podía leer ni escribir inglés, ¿qué se esperaba? Pero después empecé a sacar mejores y mejores notas y aprendí muy bien el inglés, la gramática, la sintaxis, etc. Dios estaba haciendo una obra de preparación especial para que yo pudiera trabajar en inglés y trabajar en español y escribir en inglés y en español también. 1968, 4 años después, cuando me gradué, fui a visitar a mis padres, que en ese tiempo trabajaban en el colegio de Nirgua en Venezuela. Mi papá en realidad fue el fundador de la Universidad Adventista en Nirgua. Él era el presidente de la Misión Venezolana Oriental cuando se inició el colegio en el Limón y luego se trasladó allá a Instiboc. Y yo fui allí en mayo del año 1968, me gradué de secundaria, fui a visitar a mis padres. El plan era regresar a la Universidad de Andrews para estudiar educación física. A mí no se me había ocurrido nunca ser un pastor. Es más, en todos mis años en secundaria, yo era una persona bien tímida y yo nunca hablé en público. Y ustedes dicen, mentira. Pero no es mentira, es la verdad. Era una persona muy introvertida y hablar en público nunca. Y cuando estaba allí en Venezuela, entre mayo y septiembre, cuando debía empezar el año escolar en la Universidad de Andrews, estudiando educación física, un día el anciano de la iglesia de Nirgua me invitó para predicar un sábado por la mañana. Supongo que él pensó que hijo de pastor sabe predicar. Y yo no sé, acepté. Y escribí todo el sermón, palabra por palabra. Y me paré y prediqué el sermón. Mejor dicho, leí el sermón. Y a mí me pareció un desastre. Pero después del sermón vino uno de los hermanos y dijo: hermano, ese sermón estuvo muy bueno, usted debería ser pastor. Y me quedó trabajando. Y para hacer una larga historia corta, en vez de regresar al norte en septiembre, esperé hasta el mes de enero, y a que no adivinan a dónde vine. ¡Ay, Colben! El pastor Amaya se acuerda, porque fuimos compañeros de curso. ¿Sí o no? No crean que lo malo que tiene se le pegó de mí. Y aquí estudié 3 años. Y hay varios motivos por los cuales yo creo que Dios me trajo a Colben. Pero yo creo que la razón principal por la cual Dios me trajo aquí es para que yo pudiera conocer a mi esposa. Estaba en el plan de Dios de que yo tuviera una esposa colombiana. Y ustedes van a ver ahora por qué razón. Les voy a contar. Bueno, era bien bonita también. No crean que solamente oré y Dios dijo, esta es. No, el Señor tiene obra en forma misteriosa. Desde que primero la vi dije, esta es la mía. Yo digo que ella me pescó, pero en el sentido de que su belleza era tan grande que yo no pude resistir. Y nos casamos. Después de estudiar 3 años de teología aquí, nos casamos, nos fuimos a los Estados Unidos. Allá terminé mi licenciatura, terminé 2 maestrías. Ni se me había ocurrido la idea de que íbamos a venir a Colombia y yo iba a venir a enseñar a donde yo estudié. No se me ocurrió.
Pero mi esposa tenía un punto de contacto aquí en Colombia. Resulta que la esposa del pastor Carmona es hermana de mi esposa, y la esposa del pastor Sánchez es hermana de mi esposa. Y el pastor Carmona en ese tiempo estaba en la Unión y necesitaban un profesor de teología. Nunca hubiera sucedido si no me hubiera casado con Aurora. Había un plan. Y el pastor Carmona habló en la junta de la Unión, dijo: ¿por qué no traemos a Esteban Bor? Yo era un pichón, jovencito, no tenía casi experiencia pastoral, tenía si acaso año y medio de experiencia pastoral, pero me pasaron el llamado y vine, y desde 1978 hasta 1983 pude enseñar teología aquí en Nicolben. Y les digo, fueron 6 de los años más productivos de mi vida. ¿Saben por qué? Porque pude aclarar conceptos teológicos, pude fijar mi teología, de tal manera que hoy toda clase de herejía, como decía el pastor Gates anoche, toda clase de herejía prolifera en la iglesia. A través del estudio, Dios me ha dado la capacidad, no para honra y gloria mía, de mantenerme firme a los principios, a las normas de la iglesia, a las enseñanzas de la iglesia. Porque cuando uno está enseñando, le toca estudiar y prepararse. Dios sabía que eso era necesario, pero no tenía experiencia pastoral. Así que regresamos a los Estados Unidos. Estoy acortando la historia porque ya el tiempo se fue. Podría estar aquí 4 horas contándole toda la historia de las providencias de Dios. Dios sabía que necesitaba más experiencia, más amplia en la obra. Por lo tanto, me dio el privilegio de servir como departamental de jóvenes y conquistadores por 6 años en New Jersey, en los Estados Unidos. Me dio el privilegio de servir como secretario ministerial y evangelista. Como evangelista, porque Dios sabía que ese era un área de mi vida donde yo necesitaba refinamiento, donde necesitaba prepararme para la obra que Él me tenía preparada. Y luego entonces el Señor nos llamó de una forma muy extraña. Siendo secretario ministerial y evangelista de la Asociación de Texaco, llevaba 4 años y medio allí. Decidieron en la Unión cerrar todos los departamentos de la asociación y poner pastores como departamentales. Y de la noche a la mañana estábamos en el aire. Y yo quiero decirles que pataleé. Fue difícil, porque yo pensaba que Dios todavía tenía un plan con nosotros en ese campo. Y ahora estaban diciendo: te vamos a mandar a un distrito que quedaba por allá en la Patagonia. Yo sabía que Dios tenía un plan más amplio. No es que esa iglesia no era una mala iglesia, pero yo sabía que Dios tenía otro plan. Llegó un llamado de Puerto Rico para enseñar teología. Aceptamos el llamado. Edgar Escobar no está aquí, pero si estuviera, él podría corroborar lo que estoy diciendo. Se enfogonó un poco Edgar. Esa es una palabra puertorriqueña. Se enojó, se enfogonó, porque cuando habíamos aceptado el llamado y la conferencia general estaba haciendo los trámites, recibimos otro llamado para pastorear en la ciudad de Fresno, en California. Y pensando y reflexionando mucho, decidimos ir a hacer la entrevista allá en Fresno. Y para hacer una larga historia corta, la entrevista fue con la iglesia en su totalidad. Es decir, allá hacen las entrevistas, llevan al pastor y la iglesia invitan a todos y les pueden disparar cualquier clase de pregunta. Y fui con mi esposa a la entrevista. Y fue una cosa increíblemente terrible. Había un grupo de liberales en la iglesia que querían que la iglesia tomara un giro con música contemporánea, ordenando mujeres al ministerio, que todo el mundo pudiera vestirse como quisiera. Y me dispararon directamente: ¿qué cree usted en cuanto a la ordenación de la mujer? ¿Y qué cree usted en cuanto al uso de las ollas? ¿Y qué cree usted en cuanto a la música? Disparando. Fue una reunión combativa. Cuando terminó la reunión, mi esposa dice: yo no voy aquí, yo no voy para acá. Olvídate, porque esa iglesia tiene 120 años de historia. La hermana White predicó en esa iglesia. Imagínense ustedes, pero una iglesia que ha tenido muchos conflictos. 2 pastores salieron y se volvieron pastores no adventistas.
como 5 años antes que yo llegara, la iglesia se dividió y se fue la mitad de la iglesia y formó una iglesia sabática, pero no adventista. Y los amigos que conocían la iglesia me decían: pastor, no vaya ahí. Dice, pero Dios tiene un plan. Me sentí impresionado de que Dios tenía un plan. Así que mi esposa dice: donde tú vayas iré yo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y fuimos a Fresno. El día de hoy yo puedo decir, yo puedo ver la mano guiadora de Dios. Dios quería que estuviéramos allí. Esa iglesia ha prosperado tremendamente. Es un bastión adventista en una comunidad a donde la mayoría de las iglesias se han ido lejos del mensaje y de las normas adventistas. Hay una iglesia en esa ciudad donde cuando usted lo invitan a predicar, lo primero que le dicen es: aquí está prohibido mencionar el nombre de Elena G. de White. Y tienen tambores y bailan y se menean en el culto. Pero Dios ha establecido esta iglesia como un centro de luz allí. Pero es más, no solo eso, sino Dios hizo posible que comenzáramos un ministerio de producción para televisión. Y esa es una historia de milagros de Dios en sí. Porque cuando nosotros quisimos empezar un ministerio de producción para televisión, necesitábamos $350,000. Necesitábamos que el pastor Gates viniera. Y algunos en la iglesia dicen: ¿cómo vamos a conseguir esa cantidad de dinero? No se puede, no se puede. Yo dije: pero tenemos una visión y Dios está dirigiendo. En cuestión de 10 meses, después de haber compartido la visión con la iglesia, la gente había donado un total de $350,000 en 10 meses para comprar las cámaras y la infraestructura, las computadoras y todo lo que necesitamos para producir. Y el día de hoy, y estoy saltando muchas cosas, pero el día de hoy tenemos un ministerio de alcance global que transmite por Adevenir y otras emisoras, transmite por 3ABN, por el canal de la Esperanza, hasta Enlace. Les podría contar la historia de un abogado no adventista en Costa Rica que conocí. Le regalé la serie de Génesis y me dijo: ¿podemos transmitir estos? Le digo: claro que sí. Dios ha dirigido de una forma extraordinaria. Cuando yo miro hacia atrás veo: oye, ya sé por qué Dios hizo esto, por qué Dios hizo aquello, por qué Dios hizo aquello. Si nosotros nos encomendamos en las manos de Dios y nos mantenemos conectados con Él, Dios nos revelará lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y Dios puede hacer cosas aún mucho más grandes con ustedes que las que ha hecho conmigo o con el pastor Gates, siempre y cuando nos consagremos al Señor. Y yo quiero hacer un llamado, el tiempo se fue, quiero hacer un llamado en esta mañana a la consagración. ¿Cuántos quieren decirle al Señor: Señor Jesús, por tu gracia y por tu poder, yo estoy dispuesto de entregarme todo a ti, yo quiero consagrarme, yo quiero oír tu voz, yo estoy dispuesto de tener comunión contigo a través de la oración, el estudio de la Escritura? Y Padre, donde tú dirijas, iré yo. ¿Quieren decirle eso al Señor esta mañana? Pónganse de pie si ese es el deseo de su corazón, y entonces hagámoslo. Permanezcamos en comunión con Dios para que Él dirija nuestros pasos. Oremos. Padre, gracias por trazar un plan perfecto para nuestra vida. Y perdónanos, Padre, por muchas veces tomar desvíos de ese camino. Pero siempre de alguna manera tú nos vuelves a traer al camino. Padre, tú has visto la respuesta de los que están reunidos aquí en esta mañana. Alumnos, miembros de la comunidad, visitas. Padre, tú tienes un plan para cada individuo reunido aquí. Te ruego, Padre, en primer lugar, que cada día nos impactes con la idea de tener comunión íntima contigo. Y Padre, revélanos el plan para nuestra vida. Si tú quieres que vayamos como misioneros a Bolivia, a Venezuela, cualquier país, dirige nuestros pasos.
abre el camino. Si quieres que seamos misioneros en nuestro vecindario o en nuestra casa, revélanos lo que tú quieres que hagamos. Te damos gracias, Padre, por habernos acompañado y habernos hablado. Y te pedimos esto en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén.